buenas tardes, doctora Sandy Pinedo Castilla. Agradecemos mucho su disposición y tiempo para esta entrevista. Primeramente quiero presentarme. Mi nombre es Ruth Duque Castellanos y mis compañeras Tilvia Hernández, Maydi González, Mayra Esther Babilonia y Charis del Carmen Pacheco. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Somos del grupo 59 del curso Modelos de Intervención en Psicología. Bueno, ya la doctora Sandy nos comentaba anteriormente que ella es licenciada en Educación Especial, psicólogo, especialista en Psicología Clínica, con una maestría en Neuropsicología Clínica. Este ejercicio académico tiene como objetivo conocer más sobre su experiencia y conocimiento en el campo pues, de las neurociencias y la psicobiología. Sabemos pues, que estas son interdisciplinas del campo de la neurociencia y que el campo en el que usted se desenvuelve es la neuropsicología. También queremos explorar tanto los fundamentos teóricos como las técnicas y estrategias que utiliza en su práctica, además de comprender el impacto psicosocial de su labor, los aspectos éticos y su perspectiva sobre el trabajo interdisciplinario. Entonces, nuevamente valoramos mucho la oportunidad de aprender de alguien con su trayectoria, ya que creemos que su visión y consejos serán de gran inspiración para quienes estamos en este proceso de formación. Nuevamente, gracias por su tiempo y su disposición. Como primer punto, vamos a iniciar hablando un poco acerca de su formación y experiencia profesional. Quisiera hacerle una primera pregunta, doctora. ¿Qué la motivó a especializarse en psicología clínica y hacer la maestría en neuropsicología clínica? Bueno, les comento un poco. Como tal, tengo en la especialización en psicología educativa. ¿Ya? En la psicología clínica estoy en el proceso y la maestría es en neuropsicología en deterioros cognitivos. Okay. Bueno, les comento un poco sobre el por qué la necesidad y por qué el querer asumir esta formación pues tan grande y tan importante. Primero sabemos que todo lo que uno siente con profundidad y cuando hablamos de curiosidad nos conlleva a tener grandes proyecciones. La curiosidad por aprender a saber más sobre la inteligencia del ser humano, sobre el comportamiento del ser humano, sobre los aspectos psicosociales, sobre la genética, sobre la neuroplasticidad, sobre el por qué son los deterioros del ser humano. Más que psicología clínica, mi enfoque, neuropsicología clínica, mi enfoque principal, puesto porque me gusta trabajar 100% con el adulto mayor, es mi enfoque principal, es los tipos de deterioro del ser humano desde que inicia su etapa desde la niñez, desde su nacimiento y los diferentes episodios genéticas o traumas que de pronto puede presentar el ser humano que conllevan a largo plazo, puede decir dentro de su adultez, a tener algunos resultados o respuestas de vivencia, ¿sí? de la vida y a veces de situaciones que pues a lo largo del tiempo no se manejan como tal. Sabemos hoy en día que el comportamiento del ser humano, especialmente como nuestras emociones, pensamientos, conductas, están influenciados dentro del cerebro. Lo acabo de decir dentro del proceso de neuroplasticidad. Y para mí me parece el cerebro, independientemente de todas las áreas, desde la psicología, el sistema nervioso es fascinante. La parte cognitiva del ser humano es fascinante, es emocionante, por lo tanto me conllevó a estudiar dentro de la psicología
y la neurociencia, respuestas fascinantes como fundamentadas sobre las estructuras cerebrales. Personalmente me gusta leer todo lo que tiene que ver con neurotransmisores, sobre las informaciones, sobre los sistemas corporales, porque el ser humano se moldea bajo una experiencia humana, que motivó a posibilitar y aplicar esta forma práctica del ser humano dentro de su desarrollo, los tratamientos innovadores que nosotros logramos identificar e interpretar dentro de una prueba de inteligencia o dentro de una prueba cognitiva, las estrategias que podemos aplicar a esa persona, a ese ser humano, dentro de su experiencia, dentro de la práctica, dentro de las estrategias educativas, dentro de las estrategias profesionales, porque sabemos que no solamente el infante o el niño acarrea un sistema de trabajo o de práctica, digamos, desde la neuropsicología, sino que también nosotros como adultos, dentro de nuestro campo, tanto académico, en formación, tanto laboral, vemos reflejadas algunas situaciones que decimos, bueno, necesito saber más porque mi parte cognitiva no está funcionando desde esta otra área, porque pues lo hablo desde la experiencia con mis pacientes, porque a partir pongo un ejemplo, porque a partir del COVID, antes yo sumaba bien, y después, después del post pandemia uno dice como que aquí pasó algo, ya yo no puedo hacer lo mismo que yo hacía. Entonces son muchas preguntas y muchos interrogantes que nosotros como neuropsicólogos nos gusta indagar, nos gusta investigar. Y bueno, recapitulando la respuesta de esta pregunta, mi experiencia profesional ha enriquecido al trabajar de proyectos de investigación. Me encantan mucho los proyectos de investigación, colaborar con equipos multidisciplinarios y aplicar conocimientos neurocientíficos en contextos clínicos y organizacionales. Digamos que son uno de mis fuertes, aparte pues de trabajar arduamente con el adulto mayor. Y bueno, cada paso en mi trayectoria ha reafirmado mi pasión por esta área y especialmente al ver cómo el conocimiento de la neurociencia puede transformar vidas en entornos de manera tangible. Entonces, eso es lo que les puedo aportar a ustedes en esa primera pregunta que me acabas de hacer. Muchas gracias, Sandy. Yo creo pues que pues, de una vez nos respondió la segunda pregunta, ya como para los fundamentos. Okay. Bueno, ¿cuáles fueron esos mayores retos que usted enfrentó al iniciar su carrera? Bueno, mi mayor reto eh, como, como profesional, antes de decirte un reto profesional, te quiero decir un reto más que profesional, te quiero dar un reto personal, ¿sí? Eh, la motivación. Sabemos que nosotros, como ser humanos, nosotros nos motivamos, manejamos emociones, sentimientos. Y para mí, digamos que el reto principal fue saber qué era o qué significaba involucrarte, aceptar, transformar, trabajar en algo que es propio tuyo. Ejemplo, para mí es una bendición y afortunadamente lo puedo decir. Eh, mi segundo hijo, tuvo una problemática al nacer, tuvo hipoxia neonatal y eso conllevó a tener muchas respuestas a lo largo de su vida. A lo largo te estoy hablando desde a corto plazo, a mediado plazo, que conllevó desde mi experiencia como educadora especial, me llevó a investigar mucho más allá, porque desafortunadamente pues el tacto médico no hizo un buen acople como madre en ese entonces y yo sentía la necesidad de seguir indagando mucho más. De hecho, mi fundación en estos momentos tiene el nombre de él.
yo necesitaba saber mucho más cómo iba a ser el resultado de él a corto, a mediado o a largo plazo. Entonces, para mí, más que un reto, para mí fue una experiencia de vida, ¿ya? Para mí es una experiencia que me motivó a seguir estudiando, a seguir implementando nuevas cosas, no solo para mi hijo, sino para otros niños que hoy en día, pues, yo ayudo, ¿sí? Entonces, digamos que yo no lo llamo como un reto, yo lo llamo como una motivación de madre a hijo y que pues hoy en día ya él tiene 13 años y hoy en día pues es magnífico en las lenguas. Entonces es excelente y maneja 3 idiomas y pues donde un médico a ti te dice que neuropsicológicamente o psicológicamente o académicamente no te iba a funcionar estudiando, digamos, en una institución educativa multilingüe. Entonces, digamos que eso llevó más que todo un reto a motivarme mucho más allá, a emocionarme mucho más allá, de saber comprender el cerebro de mi hijo, estudiarlo mucho más, calcular su razonamiento, calcular su memoria, identificar cuándo está fallando algo y cuándo no está fallando algo, por dónde tengo que ir, dónde tengo que borrar ese capítulo y seguir del otro panorama. Entonces, digamos que dentro de mi experiencia como madre, puedo decir que he hecho un buen trabajo porque pues hoy en día pues uno de los mejores estudiantes. Entonces, digamos que para mí, ¿cuál fue el reto más que profesional? Un reto más que todo fue de madre a hijo. ¿Ya? Entonces, para mí abarca todo, para mí abarca más que hablándote en estos momentos sobre el funcionamiento cerebral, sobre los aspectos emocionales, sobre los aspectos conductuales, cognitivos y pues de la demanda de mucha formación multidisciplinaria. Entonces, siento que este reto, siento que esta experiencia de un niño, de un hijo con un diagnóstico de epilepsia focal, pues te puede llevar a ti a no enfrentar solo un reto, te puede llevar a ti a crecer mucho más, que es lo que pues a mí día a día me emociona ya con 36 años que yo tengo 2 carreras de pregrado, tengo 2 especialidades, tengo una maestría y con ganas de seguir estudiando ya en el doctorado en psicología. Entonces digamos que esto es lo que conlleva a una madre en el sentido de ustedes, pues yo lo puedo hablar de como un reto, en la pregunta que me estás diciendo te la estoy formulando como una madre, pero ahora yo te la voy a formular desde el reto como una carrera. Pues bueno, además de trabajar con pacientes que enfrentan trastornos neurobiológicos, neuropsicológicos, lesiones cerebrales, también para mí fue un reto emocional. Fue necesario desarrollar una capacidad de empatía equilibrada con una objetividad clínica para ofrecer un apoyo integral, puesto que hoy en día sabemos que muchas personas han perdido esa parte humana, esa parte de apoyar y aportar a la sociedad, a las madres que llegan cansadas a un consultorio, a las madres que quieren una respuesta de algo, al sí, aquí está pasando algo, pero lo podemos lograr desde este punto, sí, pero vamos a trabajar por medio de esta técnica, sí, pero yo te recomiendo mejor una aplicación de una técnica diferente a la que de pronto estás realizando para ver si podemos, entonces yo lo puedo hablar como madre desde mi experiencia, pero también lo puedo hablar como una persona que le encanta la psicología, le apasiona la psicología, le apasiona el ser humano. Entonces, digamos que desde mi reto ya se los expliqué como madre y también se los expliqué pues como profesional. Gracias. O sea que de pronto, enlazando con lo último que usted decía, en cuanto a esas habilidades que debe tener o sea, que se debe tener como profesional a la hora de desempeñar su profesión, es en gran parte lo que usted menciona. Sí, 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 es en gran parte desde lo personal, sí, desde lo maternal. y el interés pues por abordar todo este tema. Bueno, como punto 2 quisiéramos hablar un poco sobre los fundamentos teóricos y las técnicas que se utilizan en el campo. Eh, Quisiera hacerle una pregunta, ¿cuáles son esas teorías claves que recomienda estudiar a fondo para poder entender este campo?
como recomendación? Yo más te recomiendo el pensamiento de la empatía y las habilidades interpersonales. La empatía y las habilidades interpersonales son muy importantes. Tú puedes arrancar y puedes postularte en lo que desees, en lo organizacional, en lo clínico, en lo analítico, en lo psicoanalítico, pero si tú no tienes una empatía, si tú no tienes ese acercamiento con el paciente, puedes buscar todas las metodologías, puedes indagar, puedes leerte Kant, puedes leerte todos los libros desde la filosofía, desde la psicología, pero si como ser humano logras tener ese tacto y esa empatía, muy muy difícil, porque recordemos que desde la psicología el paciente te está buscando porque necesita una mejora, necesita un apoyo, no necesita que el terapeuta esté sentado en el computador y te escriba y te redacte y no te mire ni siquiera a los ojos, donde nosotros interpretamos por medio de qué, de los ojos, de la seguridad, de las manos, del tacto. Entonces digamos que desde mi punto de vista te puedo decir simplemente la empatía y las habilidades interpersonales. Del resto no vale nada para mí, desde mi punto de vista como profesional. Doctora Sandy, ¿y qué tecnologías o herramientas considera esenciales en el estudio del comportamiento desde la neurociencia y el campo de la neuropsicología? Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, para comprender más de la neurociencia sabemos que para comprender esto es esencial profundizar las teorías, ¿sí? Como la neuroplasticidad cerebral, la que explica la capacidad del cerebro para adaptarse, para cambiar, el modelo de procesamientos, los estímulos, analizar diferentes tipos, digamos, de regiones cerebrales, las funcionalidades, actividades como tales como electroencefalograma, resonancia en contraste, TAP. También son claves las pruebas neuropsicológicas, la WIS, la WAI, las diferentes, digamos, tipos de pruebas que nosotros podemos estructurar para un paciente que ha tenido Alzheimer, daños cerebrales, ACV, deterioros cognitivos, autismo, epilepsia, diferentes tipos de epilepsia. Entonces nosotros primero necesitamos iniciar con un proceso lento. Si estamos hablando con un estudiante o si estamos hablando desde el proceso de la infancia o la adolescencia, si nosotros logramos percibir algo tal como diagnósticos que hoy en día son los que están altamente elevados, que es el síndrome del espectro autista, Asperger, bueno, entre otros, podemos observar que todo empieza, todo inicia desde la parte educativa, muchas veces, no siempre, muchas veces. ¿Por qué? Porque el psicólogo es el educativo con el docente, es el que identifica que algo está pasando en la parte cognitiva del estudiante. Entonces inicia un proceso de remisión, la remisión, mira papá, la reunión, ese es el proceso que te conlleva a ti para una prueba neuropsicológica. Entonces, mire, una reunión, vamos a sentarnos, te voy a explicar qué está pasando con el niño no logra establecer un contacto visual, el niño constantemente sale del aula de clases, el niño constantemente tiene inquietud motora, vamos a hacer una remisión a neuropediatría, primero se pasa al pediatra, luego se hace una remisión desde pediatría a neuropediatría y luego neuropediatría para establecer como tal un diagnóstico que hace el neuropediatra. El neuropediatra envía neuroimágenes de funcionalidad para observar a la actividad cerebral, puede enviar electroencefalogramas, puede enviar TAC cerebral. Si estamos hablando de tipos de epilepsia general, focalizadas, o entre otros tipos de epilepsia podemos hablar de electroencefalograma en contraste. Luego de la recopilación de toda esa información, de la verificación tanto institucional, en casa y clínicas, ahí determinamos si es necesaria una prueba de inteligencia para ver cuál es el coeficiente del estudiante. Si no estamos hablando
con un menor, si estamos hablando con un estudiante, pero si estamos hablando con un paciente ya adulto que está presentando pérdidas de memoria, concentración, digamos, intolerancia, irritación, entonces pues ya eso es diferente, ya de ahí pues se emite a medicina general, neurología envía una serie de exámenes y de estudios que son los que pues algunos le acabo de mencionar, y dentro de eso pues el coeficiente del adulto que se hace mediante unas pruebas dependiendo de la necesidad del paciente. Ok, muchas gracias. Doctora Sandri, y en cuanto a la aplicación de los principios de la neurociencia en el campo de la neuropsicología, en cuanto a esas intervenciones clínicas o educativas. Bueno, como sabemos, los principios de la neurociencia se aplican identificando cómo el cerebro influye en el comportamiento y el aprendizaje. Eso es lo principal. La neurociencia identifica cómo influye el cerebro, tanto en el comportamiento como les acabo de mencionar, y el aprendizaje. Son dos cosas que van agarrados de la mano. Optimizando cómo intervenciones personalizadas. En la clínica utilizamos técnicas como la estimulación cognitiva. Podemos hablar de un neurofeedback para mejorar funciones afectadas en trastornos neurobiológicos, estimulaciones cognitivas. En la educación se implementan estrategias basadas en la neuroplasticidad, promoviendo tales como métodos que favorezcan la memoria, que son los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Cuáles son los dispositivos básicos de aprendizaje? Memoria, atención, percepción, la parte lingüística, aprendizaje significativo. Y en las acciones psicosociales se implementan enfoques que fortalecen la regulación emocional y la resiliencia mediante programas que combinan la neurociencia y la biología, el tratamiento de la parte emocional, el abrazo de mariposa. Bueno, estas aplicaciones permiten diseñar soluciones prácticas que aborden las necesidades individuales como desafíos en temas grupales, dependiendo de la necesidad. Entonces, digamos que el principio de intervenciones desde la clínica a la educativa son las que pues, les acabo de mencionar. Más que todo, las intervenciones clínicas, para mí las recomendaciones principales e importantes tienen que ser personalizadas e individualizadas. Una intervención clínica bajo estimulaciones cognitivas, entre otros procesos, y la estimulación de los dispositivos básicos de aprendizaje, es importante involucrarlo, pero de manera individualizada. Digamos que ese serían mis parámetros o mi trabajo que pues yo hago en mis consultas. Ok. Nos gustaría también tocar como punto 3 la aplicación en prácticas y acciones psicosociales. ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo los conocimientos en la neurociencia, especialmente pues en la neuropsicología, han ayudado a mejorar la calidad de vida de un paciente? Wow, mucho, mucho porque en la neuropsicología identificamos qué está afectado, cuál es el punto, cuál es el eje, cuál es el punto de partida. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente, digamos, o el tutor, por el desespero o por saber mucho más qué está sucediendo, eh, localiza muchas dependencias de pronto por falta de conocimiento y empiezan a trabajar un sinnúmero de consultas y de terapias que en realidad evaden o evitan este tipo de estudios, que es la prueba cognitiva. Cuando una persona le habla de una prueba cognitiva, se proyecta mucho como que aquí hay algo raro, aquí qué está pasando. No, la prueba cognitiva o una prueba de inteligencia es lo que te va a ayudar a ti a saber cuál es el coeficiente que tienes tú, dónde es el punto de partida. Mira, si el niño no logra concentrarse o el niño pues tiene una memoria a corto plazo, entonces, ¿qué está afectado? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a calcular? ¿Cuál es el porcentaje? Entonces ahí empezamos a trabajar nuestros enfoques clínicos, nuestros enfoques desde la estimulación cognitiva, y ponemos un tiempo estipulado. Entonces, desde ese periodo, de ese tiempo, nosotros vemos avances en el paciente. Entonces, es primordial las pruebas de inteligencia para poder saber
cuál es el enfoque principal y cuál es el punto de partida de trabajo. Okay. Y otra pregunta, ¿usted cuál considera que es la contribución más importante de la neurociencia en la psicología clínica? Bueno, la mayor contribución de la neurociencia en la psicología clínica es el entendimiento profundo de la relación entre el cerebro y el comportamiento. Para mí es la contribución más grande. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque ha permitido identificar las bases neurobiológicas de los trastornos mentales. Como sabemos, hoy en día está exacerbada el tema de la depresión, de la ansiedad, la esquizofrenia. Entonces eso nos va a ayudar a mejorar diagnósticos en base a tratamientos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que si tenemos una impresión o si tenemos un trabajo arduo o tenemos un cerebro que está trabajando bajo un comportamiento y están presentando este tipo de trastornos mentales, ¿cuál es el paso a seguir de nosotros como psicólogo clínico, como neuropsicólogo? Hacer una revisión a quién, al experto, al psiquiatra. Entonces, nosotros trabajamos bajo eso. Además, introduciendo las tecnologías como las neuroimágenes, la estimulación, la estimulación cerebral no invasiva, que optimizan las intervenciones terapéuticas. También te puedo decir que la neurociencia también es respaldada por enfoques personalizados, adaptando tratamientos según la actividad individual. Esta integración ha transformado la psicología clínica haciendo posible terapias más efectivas, basadas como tal en las evidencias científicas que abordan los aspectos biológicos y psicológicos del bienestar del ser humano. Ok. Y en cuanto al qué rol juega el conocimiento de la neurociencia en la intervención psicosocial con poblaciones vulnerables. Wow. ¿Qué te puedo decir? El rol que juega el conocimiento de la neurociencia en la intervención psicosocial, te lo acabo de mencionar, son los diferentes tipos de trastornos mentales. Muchas veces dentro de la parte de las poblaciones vulnerables identificamos lo que son robos, cleptomanía, eh, entre otras, y podemos no basado como tal a bueno, sí, en cierta parte a los trastornos mentales, pero también lo podemos ver desde lo aprendido, desde la experiencia adquirida, desde lo que tú ves constantemente, en lo que tú observas. Te explico, te voy a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que vive estrato 1, donde se ve pandillas, atracos constantes. ¿Qué está aprendiendo ese niño que inicia desde los 5 años? ¿Qué está aprendiendo? Está aprendiendo a robar, está aprendiendo a que esto lo puedo lograr de manera fácil. Entonces, más que neurociencia es lo aprendido. El cerebro nace, nosotros nacemos con los estímulos, nosotros nacemos que vamos a succionar el pezón de la mamá para poder tomar la leche materna, nosotros nacemos con las ganas de llevarnos el dedo índice o de cualquier tipo de dedo a la boca porque fue lo que tuvimos durante el embarazo de mamá. Entonces, todo queda en lo aprendido. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los enfoques principales. Te estoy hablando desde la experiencia, yo les estoy hablando a ustedes así, abiertamente desde la experiencia, porque de nada sirve de pronto hablarte teóricamente, desde la psicología, desde la afirmación, desde el libro, desde el detalle, desde la no, yo te estoy hablando de la experiencia y te estoy poniendo un ejemplo, pues como docente también que soy. Entonces, el niño nace sabiendo muchas cosas. Y si tú desde tu población vulnerable encuentras eso, tú adquieres eso a mediado a corto plazo. Entonces, más que todo, neurociencia y todo este tema de intervención psicosocial es lo aprendido. El cerebro aprende, el cerebro adquiere.
El cerebro es algo en función, el cerebro es maravilloso, pero así como es maravilloso para cosas positivas, para lograr avances, para ser brillante, para estudiar, para hacer lo que en realidad la información del neurotransmisor quiere recibir como ser humano y sentirse agradable a la sensación de que estoy logrando lo que quiero, también estoy teniendo sensación de neurotransmisores de algo negativo que sé que estoy haciendo, pero fue lo aprendido. ¿Sí? Es lo que yo tengo en mi mente, es la fotografía, es el video grabado en mi cerebro. Entonces, para yo trabajar desde la psicología clínica con una persona que ya te pongo un ejemplo, desde una cleptomanía, o sea, ¿cómo va a ser esa intervención desde la neurociencia? Sí, la podemos lograr desde la psicología clínica, podemos lograr muchas cosas, podemos proyectar muchos trabajos, podemos hacer mucha psicoterapia, podemos implementar una cantidad de cosas, pero hay algo aprendido y el ser humano es así. Entonces, le estoy hablando desde la experiencia. No me voy a focalizar en que, ay, te voy a responder necesariamente las preguntas detalladamente. No. O sea, estoy hablando aquí desde la experiencia. Muy importante, ¿no? La experiencia. Doctora, también quisiéramos abordar el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué disciplinas suelen colaborar en su campo de trabajo? ¿Cuáles consideran que son más valiosas? Mi disciplina es la necesidad del paciente. Esa es la disciplina principal para mí. Hay muchas disciplinas, como lo acabas de decir, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad. Hay una cantidad, pero a mí lo importante es la necesidad del paciente. Si el paciente en estos momentos es un autismo, nivel 3, nivel 1, nivel 2, hay un deterioro cognitivo de un paciente adulto mayor, ¿cómo puedo trabajar yo? ¿Qué puedo remitir? ¿Cuáles son los profesionales encargados para eso? Si es el fonoaudiólogo, si es el terapeuta ocupacional, ¿qué tipo de profesionales son los que vamos a abordar? Me regalan un momento, porfa, me está entrando aquí una llamada, me regalan un segundo, porfa. Claro que sí. Ok. Oh, marico, marico. Compañera, le iba a hacer una pregunta. ¿Será que de pronto como hay un corte aquí, será que sí se puede recortar el video y pegarlo? Y por ejemplo, como se empezó también a grabar desde antes que ella empezara como que la serie de preguntas, también se puede como recortar ese pedacito, ¿no? Sí, yo lo edito, no te preocupes. Así porque de todas maneras se extiende tiempo, aunque yo me imagino que la tutora no le importará de pronto si el tiempo es muy largo. Lo importante es que la entrevista quede completa, ¿no? No establecieron tiempo. Exacto. Sí, porque es que como es una entrevista con un campo pues bastante extenso, ellos me imagino que por ese lado, y como es con un profesional, pues supongo que por ese lado no colocan el tiempo. Listo, qué pena, estaba enviando, qué pena. Qué pena con Tranquila. ustedes, muchachos. No, tranquila, doctora. Es para poder dedicarles el tiempo necesario. Entonces estaba mejor haciendo el respectivo envío. Doctora Sandy, una pregunta, pues que yo no sé, acá si es que la cámara de usted se va y viene, y no sé si, no sé si es problema del internet, porque acá también pasa con las compañeras. A mí también me está pasando, pero no sé si será problema de la cámara o qué. No, la desconecté en estos momentos. Listo. Bueno, seguimos. Estábamos hablando sobre la parte interdisciplinaria. Bueno, como sabemos nosotros, ahorita acá pues se los mencioné,
sobre los diferentes entes de remisiones que nosotros como psicólogos, como neuropsicólogos, psicólogos clínicos o educativos, tenemos que hacer nuestras respectivas remisiones. Nosotros trabajamos con un grupo como tal, voy a hablar desde mi experiencia con el equipo que pues yo trabajo, que es desde la neurología. Como sabemos, la neurología trabaja con diagnósticos, tratamientos de enfermedades neuropsicológicas, neurológicas, como son las lesiones cerebrales, que creo que se los mencioné anteriormente, tales como la epilepsia, trastornos neurodegenerativos. Bueno, dentro de mi experiencia con los neurólogos que pues trabajo, nosotros como neuropsicólogos contribuimos a evaluando los impactos cognitivos y emocionales de estos pacientes, porque como sabemos, si tenemos un paciente adulto con una lesión cerebral y que dentro de toda su vida tuvo un buen funcionamiento de todas sus áreas como adulto, como joven, como niño, en todas las etapas de su vida y se encuentra con una lesión cerebral, cerebrovascular, accidente y llega un momento donde logras tener una discapacidad adquirida o una condición adquirida por medio de uno de este tipo de accidentes, pues nosotros nos enfocamos en ver cuál es el impacto cognitivo de esa persona o de ese paciente y cuáles son las condiciones emocionales en que él se encuentra. Entonces, nuestro ente principal para nosotros trabajar fuerte tiene que ser con neurología. Desde la neuropsicología te puedo hablar, como te lo mencionaba anteriormente, abordamos los aspectos emocionales y conductuales relacionados como problemas de identificaciones en las evaluaciones neuropsicológicas, proporcionando intervenciones complementarias. El neuropsicólogo con el psicólogo clínico hacen un abordaje en conjunto y pues dentro de ese abordaje es donde se hacen las diferentes intervenciones complementarias para que así el paciente, el niño o el adolescente logre tener un avance, digamos, dentro de su proceso clínico. Te voy a hablar un poco con la parte de psiquiatría. El trabajo que nosotros en el consultorio hacemos es colaborar con el manejo de trastornos mentales en base a la neurológica, como se los mencionaba, como el TDAH, trastornos del espectro autista, depresión, los efectos de los medicamentos en el funcionamiento cognitivo. Como sabemos, muchos medicamentos, digamos, en la parte de psicofarmacología al paciente, cuando es un paciente adulto que en estos momentos se encuentra laborando, sabemos que dependiendo de la necesidad o dependiendo de la patología o del factor es la medicación. Entonces, como sabemos, toda medicación tiene un resultado, ¿cierto? El resultado puede ser inquietud motora, el resultado puede ser movimientos estereotipados en los miembros superiores, miembros inferiores, como podemos saber, el paciente llega con episodios de ansiedad, de sudoraciones, agitación, mucho insomnio. Entonces, desde la psiquiatría y la neuropsicología y la psicología clínica trabajamos todo lo que es el funcionamiento cognitivo, cómo ese paciente logra o va a lograr un funcionamiento eficaz dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes, al saber que van a ser medicados, el nivel de ansiedad aumenta, en vez de que la medicación ayude o la psicoterapia ayude a disminuir. ¿Pero de quién depende eso? Eso depende del psiquiatra, depende del psicólogo clínico, depende del neuropsicólogo, depende y principalmente depende del paciente. ¿Sí? Porque si el paciente hoy se toma el medicamento y mañana no se toma el medicamento y lo deja tomar por una semana, nosotros tenemos un efecto ¿qué? De retroceso. Los efectos de retroceso lo que hace es que el diagnóstico o la condición aumente exacerbadamente en uno después de los detonantes que está presentando el paciente. Entonces, desde la psiquiatría y la medicación, eso es muy importante que el paciente tenga el conocimiento que es algo que es para él, para su bienestar, tanto emocional, laboral, académico. Entonces, nosotros nos encargamos más que todo a que el paciente acepte y que esté preparado para el diagnóstico que pues está presentando.
Y bueno, ¿qué te puedo decir desde la educación? Si nos basamos en todas estas 18 preguntas que tenemos, yo creo que terminamos como a las 10 de la noche si yo empiezo a explicarles una a una. Pero desde la educación, hoy en día, les voy a hablar de la experiencia de hoy en día. Hoy en día hay muchas deficiencias en cuanto al aprendizaje, en cuanto al saber cómo vamos a abordar un estudiante o un niño con discapacidad cognitiva, neurocognitiva, estudiantes con necesidades educativas diversas, porque ya no estamos hablando de especiales, diversas. Entonces, digamos que hay veces que el mismo maestro, te voy a hablar de la psicología clínica y todo tipo de emociones y sentimientos que hoy en día los niños presentan, a veces la transmisión de la ansiedad que presenta el docente, el maestro, al no tener conocimiento de estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? A veces ni siquiera el paciente, no siquiera el niño que está escolarizado, que tiene un diagnóstico definido, sino que el docente, por su inexperiencia, por su falta de experiencia, por su falta de conocimiento, no sabe manejar el momento, no sabe manejar las estrategias. Entonces es donde aparece, ¿qué aparece? Una ansiedad del niño, un aislamiento, eh, y eso empieza a trabajarse empezamos con unas dificultades de aprendizaje, pero ahora vamos a qué? A otro, que es la parte emocional. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace un buen abordaje. Entonces, nosotros ahí es donde nos encargamos a trabajar. Listo, si el estudiante está presentando dificultades de aprendizaje, ¿cuál es el paso a seguir? No vamos a proyectar que este niño ya tiene un RM, porque pues hoy en día muchos de los profesores diagnostican, que esa es la falla más grande. Sí, que hay un TDAH, que tienes un RM, que tú tienes un autismo, que tú... No. Nuestro enfoque principal es saber cuál es el abordaje. ¿Y cuál es el abordaje principal? La prueba neuropsicológica es la que nos va a ayudar a nosotros a determinar qué está pasando con el estudiante y no a suponer que el niño tiene algún tipo de condición. Entonces, desde la educación nosotros trabajamos de la mano. De hecho, mi fundación se encarga de eso, de identificar en realidad qué es lo que está pasando desde la educación con el estudiante y qué es lo que está sucediendo. Bueno, nosotros trabajamos también desde el enfoque, desde las remisiones de fisioterapia y terapia ocupacional. Estas disciplinas son clave en la rehabilitación de pacientes con daños cerebrales importantes. Pacientes adultos con autismo, por muchos pacientes funcionales con autismo adultos, se les dificulta mucho la parte numérica, algunos, no todos, la parte temporoespacial. Entonces, digamos que la fisioterapia con la terapia ocupacional trabaja de la mano y bueno, se han visto muchos logros y avances. Estas dos disciplinas son importantes porque trabajan también en los casos de accidentes cerebrovasculares y lesiones traumáticas, así como desde la psicología clínica también. Algo muy importante que muchas personas de pronto no contribuyen, o de pronto, no es que no contribuyan, sino que no saben mucho más allá, que es la parte de fonoaudiología. Esta disciplina es importante. La fonoaudiología y la logopedia en los trastornos neuropsicológicos nos ayudan a diseñar tratamientos que optimicen la comunicación del paciente. Si nosotros tenemos un Asperger, tenemos un autismo que tiene un bajo tono muscular, que tiene de pronto poca recepción de comunicación, ¿en qué nos tenemos que enfocar principalmente? En el fonoaudiólogo. Entonces, digamos que fonoaudiología es una disciplina importante. Ya para cerrar esta pregunta que me acabaste de hacer, para mí es importante la genética, ¿sabes? El genetista con este tipo de trastornos o de condiciones que hoy en día se están presentando en la humanidad, en el mundo, es importante las bases de la genética. El genetista es importante porque
¿Por qué es importante? Porque es que nos contribuye al estudio de las bases hereditarias, de los trastornos neuropsicológicos, como las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos del neurodesarrollo. A veces que hay algo muy puntual que dice, no, porque es que mi papá habla a los 5 años, entonces tú tienes que hablar a los 5 años. A veces no nos enfocamos mucho en eso, pero eso es importante. Pero ¿cuándo es importante observarlos y mirarlos? ¿Cuándo es importante? Cuando tenemos algo dentro del neurodesarrollo, porque algo está pasando de mí como mamá, qué está pasando, cuáles fueron mis generaciones, qué encontré dentro de mis generaciones, qué sucedió dentro de mis generaciones, la de la pareja con la que yo tengo, entonces qué podemos encontrar ahí y cómo podemos trabajar. Entonces es con más exactitud, digamos, esa disciplina es importante. En el momento que tú te encuentres con trastorno de neurodesarrollo, la genética es una base importante. Entonces, digamos que eso es lo que pues yo les puedo participar a ustedes de las disciplinas que personalmente trabajo en estos momentos. ¿Y cuál ha sido ese proyecto interdisciplinario más enriquecedor en el que usted haya participado? Muchos. Te estoy hablando desde la experiencia como madre que te comenté ahorita. Para mí ese trabajo fue importante y lo ha sido y lo va a ser durante toda mi vida, ¿sí? Porque que te digan a ti que tu hijo no va a caminar o que tu hijo no va a lograr tener un aprendizaje óptimo o que tu hijo habló a los 5 o 6 años, pero nunca lo llevaste a una fonoaudióloga, sino que tú fuiste la encargada del proceso de tu hijo, para ti más que considerado es una ventaja. Ese es el primer aspecto que te puedo decir. El segundo aspecto es un paciente con Asperger. Desde los 3 años ya tiene 2 carreras. Lo llevé a 2 carreras. Una inició un proceso técnico y hoy en día está en 7º semestre en periodismo, un Asperger. Entonces, digamos que eso es uno de los proyectos más grandes y bueno, actualmente pues mi fundación, que es la que ha ayudado a llevar muchas de estas vidas de personas que de pronto no han encontrado lugares óptimos para sus hijos y que afortunadamente nosotros estamos aquí para trabajarlos y para abordarle y darle a esos papás como esa tranquilidad, como que en estos momentos estás pasando por una situación difícil, yo lo entiendo, yo te comprendo, pero el paso a seguir es este, bajo la experiencia. Entonces, para mí ha sido significativo bajo la experiencia como madre, bajo la experiencia como terapeuta, bajo la experiencia desde lo aprendido, desde mi práctica. Entonces, digamos que eso es lo que pues yo te puedo decir. Ok, muchas gracias. Bueno, y ahora quisiéramos tocar el tema de los principios éticos en cuanto a la neurociencia, la psicobiología, en el campo de la neuropsicología. ¿Cuáles son esos dilemas éticos más comunes que enfrenta usted en su práctica? Bueno, iniciando, no me gustan las fotografías. Cuido a mi paciente, lo cuido de una manera impresionante. No es que sea egoísta, pero la privacidad en los documentos de tu paciente es seguridad de tu paciente hacia ti. Si tú le das la seguridad al paciente que todo va a estar bien y que tú eres la única persona que puedes ayudarlo y que está seguro contigo, independientemente que subyacen o que pasen situaciones que en realidad tienes que comunicarte con la familia porque ya sale digamos, de las responsabilidades como tal, porque tienes que cuidarlo a él. Entonces ya ese es otro tema desde la psicología clínica. Pero bueno, te voy a hablar un poco sobre la privacidad y la confidencialidad de los datos neuropsicológicos. Bueno, el problema de las neurotecnologías como imágenes cerebrales,
generan datos altamente sensibles que podrían relevar información personal sobre los pensamientos y emociones y condiciones médicas. Bueno, mi dilema ético, ¿cómo garantizar que estos datos no sean mal utilizados para terceros? ¿Cómo asegurar a este paciente? Entonces, ¿qué busco yo? El consentimiento informado, ¿sí? El problema, muchas investigaciones y tratamientos neurocientíficos requieren de procedimientos complejos que no son siempre fáciles de entender. Mi dilema es qué conlleva al paciente a seguir y continuar contigo. La seguridad. Primero que todo, el consentimiento informado. El paciente tiene que firmarte el consentimiento. Si no te firma el consentimiento es muy difícil. ¿Por qué? Porque a largo plazo, dentro de la formación, dentro de la experiencia, vienen las demandas y bueno, eso es un tema bastante extenso, pero es importante. Dentro de las intervenciones neurológicas y neurobiológicas, intervenciones como la estimulación cerebral profunda, alteración de la personalidad, la parte de realizar cambios de identidad, autonomía del individuo. Entonces, digamos que esas son más que todo mis intervenciones. Sí, la parte de lo confidencialidad, de quién puede saber esta información, cómo la puede saber, qué interpretación le das, cómo podemos trabajarlo. Entonces, mi enfoque principal son los consentimientos. Okay. ¿Y qué consejo nos daría sobre cómo prepararse para enfrentar esos dilemas éticos que se dan en esta área? Primero, consentimiento. Y segundo, haz un buen proceso terapéutico con tu paciente. Y ser ética siempre. Determina qué hacer, tener esa parte humana con tu paciente, para que ese paciente pueda soltarse contigo. Si no logras eso con el paciente, si no logras ese clic con él, independientemente de un documento, independientemente de lo que desees implementar, porque es importante un documento. El documento dentro de la legalidad es muy importante, pero también es importante ese paciente que se siente en esa silla, se sienta en ese mueble, se sienta en esa mesa contigo y ahí inicia el proceso como que aquí sí quiero seguir, aquí sí lo quiero hacer, aquí me siento bien. Entonces, eso te lo estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he trabajado a lo largo de mi vida, que mi factor principal es la ética y el guardar y resguardar toda la información, por muy impactante que sea. Y principalmente la parte corporal es muy importante dentro de la formación dentro de la experiencia como psicólogos. La parte facial es importante. Te voy a hablar de la experiencia. He identificado de que por más compleja que sea la intervención, tienes que tratar de modular, por muy impactante que sea tu aspecto corporal, porque eso habla mucho. Porque si el paciente te está diciendo algo sorprendente, no puedes abrir los ojos, porque si tú abres los ojos de una manera que él diga, no, se impactó, lo logré, no puedo seguir ahí, esta no sabe qué va a hacer, o le tuvo miedo, o cómo voy a amedrentar. Entonces, estas personas, porque estamos hablando desde la neurociencia, desde la psicología clínica, desde muchos aspectos, desde la parte cerebral, desde muchos aspectos de la parte cognitiva, sabemos que hoy en día existen muchos trastornos mentales, existen muchas psicopatologías, entonces nosotros como psicólogos tenemos que saber cómo enfrentar esas situaciones, saber identificar qué paciente se está sentando ahí contigo y de qué manera lo puedes abordar, independientemente que tengas un documento, legal firmado. Ok. También nos gustaría tocar un punto, más bien como pedirle que nos dé recomendaciones para los futuros psicólogos. ¿Qué recomendaciones usted haría a los estudiantes que están considerando especializarse en neuropsicología?
que en realidad te guste. Si no te gusta y no te apasiona, no lo hagas. ¿Cuál es el foco principal? Que te apasione, que te guste, que te enamore, que seas empático, que sepas cómo dar una impresión diagnóstica, que sepas explicar ese diagnóstico, que sepas llegar a esa persona que está donde ti y está buscando una palabra, un fortalecer, un decirme, ahí se puede lograr algo, puedo encontrar algo, existe alguna solución. Eso, de eso requiere la neuropsicología, de ese apoyo, de esa mano agarrada que en realidad diga, voy a entrar a trabajar este esquema porque en realidad me gusta, me apasiona y es lo que quiero hacer. Te lo estoy hablando no como neuropsicóloga, te lo estoy hablando como educadora especial, como psicólogo clínico, como psicólogo educativo, en fin, desde muchas áreas desde la psicología. Si en realidad te gustó iniciar un proceso, iniciar una carrera desde la psicología, es porque te apasiona el ser humano, te apasiona ayudar, eres humana, quieres saber mucho más allá del pensamiento, del cerebro del ser humano, el desarrollo del ser humano. Entonces, si no tienes esa empatía, si en realidad es algo que lo haces por necesidad o porque en realidad, porque bueno, estoy hablando acá de Cartagena, acá en Cartagena son muy pocos, entonces por lo que son muy escasos, entonces por el tema económico, no porque somos muy escasos. Entonces, eso es importante, sí, es importante mirar las plazas, mirar las necesidades de hoy en día, hoy como sabemos la parte del neurodesarrollo, los diagnósticos, la infancia, los niños, los diagnósticos, es lo que está hoy en día bastante exacerbado. Sabemos eso, que hoy en día eso es lo que encontramos día a día, encontramos muchos diagnósticos dentro de la infancia, dentro de las necesidades educativas diversas. También hay personas que se postulan por eso, porque en realidad hay una necesidad dentro de la psicología y podemos trabajarla, o también no solamente desde la neuropsicología, también lo podemos hacer desde la organizacional. Entonces, desde los esquemas que tú quieras, pero también eso te conlleva un análisis personal. Hay muchas personas que lo hacen es porque en realidad lo ven como un tema económico. Bueno, me resulta ser neuropsicólogo, pongo un consultorio, cada prueba o cada índice de prueba o cada socialización de prueba o cada aplicación de prueba tiene un costo de 700.000, 800.000. Si me llegan 5, 6, 7 pacientes en un día, ¿cuánto no me voy a hacer en el día? Entonces, hay personas que lo hacen desde el cálculo, pero hay otras personas que lo hacen porque en realidad, como te lo estoy hablando de lo personal, como yo lo hice fue por un tema más de madre a hijo. Entonces, eso es lo que pues yo te puedo decir en este momento. Doctora Sandy, ¿y existen programas o experiencias extracurriculares que recomendaría para ganar experiencia práctica en este campo? ¿Me repites nuevamente, por favor? Si existen programas o experiencias extracurriculares que recomiende para ganar, sí, como esa experiencia práctica en este campo. Sí, existen programas, Sí. existen consultorios. Como programa o algo extracurricular que le sirva a uno como para ir tomando experiencias sobre el campo de la neuropsicología. Sí, claro. Dentro de las experiencias extracurriculares, si te apasiona, te invito a que leas y estudies todo lo de la neuropsicología. ¿Qué importancia son las pruebas cognitivas en el ser humano? El por qué el cerebro y los accidentes cerebrovasculares, la práctica, la experiencia, las instituciones educativas, los consultorios clínicos. No sé si ustedes tienen prácticas, no sé cómo es el tema de ustedes desde su universidad, cómo es el tema académico y práctico de ustedes, pero más que extracurriculares es la práctica.
como profesional o como psicólogo en formación. Eso es lo que te va a ayudar a ti a enfocarte en lo que en realidad te gusta. Si en realidad quieres ser neuropsicóloga o en realidad quieres ser psicóloga organizacional o psicóloga clínica o humanista o psicoanalítico, es no solamente como neuropsicóloga, lo que te puedo decir es lo que te apasiona y lo que te guste y lo que tú veas en el mercado. Eso te va a llevar a ti a tener las experiencias extracurriculares. Y en cuanto a algún libro o autor que considere usted como importante, como para comprender estos principios de las neurociencias, algo que nos pudiera recomendar. Un libro, te puedo decir que del tratamiento y de los ejes principales, te voy a ser muy sincera, a mí me gusta mucho la práctica, me gusta mucho mi prueba de inteligencia, me apasiona el DSM-5, me apasiona el DSM-5, ese es el libro que te puedo decir que, y le puedo decir a todos los psicólogos que tengo a mi cargo en mi fundación. Entonces, digamos que eso es lo que te puedo decir desde la práctica de la experiencia. Apréndete el DSM-5, apréndete el libro de DSM-5 y ahí vas a partir. DSM-5 debajo del brazo, cargándolo. Ese es tu libro, esa es tu Biblia, ese es tu libro. Ya, o sea, si tú sabes a fondo, si lo lees, si lo estudias, si identificas los tipos de diagnóstico, no te va a llevar a ser una buena neuropsicóloga, una buena experta en neurociencia. Solamente el libro que yo te diga te puedo decir el de Martha Farks, te puedo decir el de Richard Watkins, pero para mí principalmente es tu libro de DSM-5. Ese es el libro, pero te puedo recomendar, yo les puedo recomendar mucho, por eso le digo, les puedo decir el de Martha Farge, se los puedo decir ahorita, se los mando bien porque está en inglés, con Mavis. Entonces, pero para mí, el principal, la verdad, el principal, el DSM-5, léanlo, estudienlo, grábenlo. Un buen consejo, lo tendremos en cuenta. Bueno, doctora Sandy, ya para ir concluyendo y como una manera de reflexión, ¿hay algún aspecto de su práctica de la neuropsicología que quisiera resaltar antes de finalizar? Desde mi práctica. Yo creo que te dije todo desde mi práctica y de mi experiencia. Yo creo que ya creo, todo es dicho. creo pues que te dije. Voy a cerrar con alguna frase, alguna... Ok, estamos en consulta. Bueno, la frase para finalizar, la frase para finalizar es la empatía. La empatía y estudiar el cerebro humano. Si tú eres empático, puedes encontrar muchas respuestas del por qué el comportamiento del ser humano. Cómo puedes ayudar a ese paciente. Entonces, más que leerte un libro, más que leerte muchos programas de interdisciplinariedad, desde la neurociencia, desde el cerebro, desde las remisiones, desde los TAP, desde la resonancia, desde los electroencefalogramas, dentro de todo este esquema neuropsicológico, neurobiólogo y neurociencia, la empatía. Y el DSM-5, recuerde. El DSM-5 y la empatía. Vamos a tener muy en cuenta. Y se llora. Bueno, doctora Sandy, la verdad que estamos muy agradecidos por compartir su tiempo, su conocimiento. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos que esta entrevista inspire a los futuros psicólogos interesados en este campo. Yo creo que de aquí de este grupo, más de uno estamos así como diciendo, wow, qué interesante, me gustaría. Sí.
No sé quién otras de ustedes pues tengan alguna pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta de ustedes? Bueno, yo de pronto yo no una pregunta, sino, o sea, cómo me disfruté de todo el proceso, las preguntas, porque sí me apasiona mucho el campo de la neuropsicología. Al igual que la doctora, yo tengo un hijo, bueno, cuando lo diagnosticaron con Asperger. Ya ahorita el término cambió y está dentro del el espectro autista. Entonces, a partir de ahí, yo he leído mucho y he estudiado mucho acerca del tema. Y lo que preguntaba la compañera Ruth, que decía que si de repente había algo donde ella pudiera irse capacitando, yo he hecho algunos diplomados en neuropsicología, que no es así como la especialidad y la cosa, ¿no? Pero sí es algo que le ayuda mucho a uno a ahondar como en este camino. Por lo menos en mi caso, a mí me encantaría poder hacer una especialización en neuropsicología y psicología educativa, porque también soy maestra normalista. Ok, perfecto. Casi algo similar, sí. Es importante que salen muchos diplomados desde la neuropsicología, léete mucho las interpretaciones de las pruebas, intenta dentro de tus diplomados, hay muchas, creo que por Instagram, creo que hay personas que venden pruebas cognitivas, inicia con las educativas. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ya mi hijo se gradúa el viernes, tiene 16 años y va a estudiar psicología, porque su interés es estudiar también la mente, el cerebro. Él va más que hacer la carrera de psicología, él quiere enfocarse en lo científico, en la investigación y todo eso para poder comprender todos esos trastornos del neurodesarrollo y cómo él puede. Ok, qué bonito eso. Te felicito. No, sí, inicia inicia aplicándole test sencillos y eso te va a ayudar a ti a querer aprender más, porque esa es la neuropsicología. La neuropsicología, hoy aprendes a hacer algo, te dio un resultado y eso te emociona y eso hay una satisfacción en ti impresionante y quieres seguir hasta que logres también ser una neuropsicóloga. Sí, de hecho ya hoy le enviaron el mensaje de admitido a la universidad. Y ya empieza psicología, ya tenemos fecha y todo. El 3 de febrero empieza mi hijo su carrera de psicología. Te felicito. Bueno. Gracias a Dios. Eso es importante. ¿Quién más tenga algo que comentarme? ¿Alguien más? Bueno, doctora Sandy, yo más que de pronto preguntarle, usted sabe que yo he aprendido mucho de usted, bueno, agradecerle de verdad el tiempo, que de verdad era muy importante para nosotros este trabajo. Agradecerle por favor, la tía, estoy hablando con la tía. Agradecerte el tiempo de verdad, porque yo sé que tú eres una mujer demasiado ocupada. Yo le dije a mis compañeras, hay que esperar el espacio de ella porque es una mujer que está demasiado compromiso. Entonces, de verdad que agradecerle el tiempo que nos regaló acá. No te preocupes, estamos para eso. Saben que los tantos compromisos pasan factura, entonces toca soltar un día. Entonces me pasó un poquito de factura en estos días y dije, no, hoy me desconecto de todo. Entonces por eso estoy aquí con ustedes. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, fue un placer. Ya saben, cualquier cosa que de pronto necesiten, como dice mi cuñada, con tiempo, me avisan. Que yo con mucho gusto en lo que pueda colaborarles, con mucho gusto les colaboro. Ok, doctora Sandy, muchas gracias nuevamente por su participación y bueno, muchas bendiciones. Igualmente para todas, que estén muy bien. Feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, compañeras, entonces para concluir podemos decir que la neurociencia es un campo amplio que estudia el sistema nervioso en general
incluyendo las estructuras de función, desarrollo y genética y bioquímica del cerebro y otros componentes del sistema nervioso. Entonces, pues las neurociencias abarca diversas subdisciplinas, como ya lo hemos estudiado, la neurociencia cognitiva, la neurobiología, la neuropsicología, que es con la profesional que tuvimos contacto en este momento. Entonces, yo creo que ya quedamos todas con bastante conocimientos adquiridos sobre la neuropsicología y su campo en el que se puede desarrollar y todas las disciplinas con las que se apoya. Yo creo que no siendo más podemos dar por terminada la reunión. Así es. Muchas gracias, Sí. compañero. La verdad es que fue espectacular escucharla hablar.